Listo. Mi nombre es Diego Bermúdez, yo soy el gerente divisional de Parque Arauco para el país de Colombia. Parque Arauco es una compañía multinacional que opera en Chile, Perú y Colombia. Llevo 11 años en la compañía. Inicié como gerente financiero. Después de 5 años tuve un rol como gerente de operaciones y centros comerciales. Y en los últimos 4 años he estado como gerente general de la división. Como carrera soy financiero, tengo un MBA también de un Executive MBA de los Andes. Me desempeñé siempre en el área financiera cuando salí de la carrera. Estuve en banca, digamos en servicios de retail banking en Houston, y después estuve en servicios petroleros en Colombia por 6 años también, antes de llegar a Parque Arauco. Entonces, ¿qué entiende usted por liderazgo y para usted qué debe tener un buen líder? Bueno, creo que liderazgo, más que una definición como palabra, tiene más que ver con el privilegio de poder ayudar y enseñarle a las personas. Finalmente, los roles de liderazgo en las distintas compañías o instituciones son roles que tienen unos beneficios y tienen de cierta forma un poder que se debe utilizar de muy buena forma. ¿Cuál es la segunda parte? ¿Qué crees que debe tener un buen líder? ¿Qué debe tener un buen líder? Esa pregunta es súper importante, pero tiene mucho que ver también con el estilo de cada persona y también con el tipo de organización. Creo que hay organizaciones que requieren cierto tipo de líderes y otras organizaciones que pueden tener otro tipo de líder. Para mí personalmente, el liderazgo tiene mucho que ver con el ejemplo. Uno como líder tiene que poder llevar a sus equipos, ser capaces de trabajar de la mano con los equipos, entender lo que está pasando con las personas, ser cercano a las personas y entenderlas primero como personas antes que como trabajadores o como miembros de un equipo. Y el ejemplo, uno no puede pedirle a su organización que llegue puntual a las 8 de la mañana si el jefe está llegando a las 9 de la mañana. O uno no puede pedirle a la organización que cierre los computadores y ponga atención en un comité cuando el jefe está chateando con el computador todo el tiempo. Entonces, tiene que ver mucho con el ejemplo. El clima laboral también que dicta un líder tiene que ver con ese ejemplo y cómo un líder se comporta dentro de la organización. ¿Cuál considera que es la diferencia entre ser un jefe y ser un líder? Creo que el jefe tiene que ver más con una posición jerárquica, es decir, es un título, y pocos jefes son realmente líderes. El jefe te da a ti la opción de dirigir tareas, de dirigir metas, de ponerle temas a las personas. El líder hace eso desde otra forma, o lo estructura desde otra forma, más desde el punto de vista de lo que le conviene a la compañía, de lo que tiene el equipo como rasgos característicos y cómo alinea lo que necesita la compañía con las personas. Entonces tiene liderazgo, entiende mucho más y viene con algo que hablaremos más adelante, y es la inteligencia emocional. Cómo aprende uno a leer a sus equipos, cómo entiende a las personas, cómo sabe hablarle a distintos tipos de personas para lograr lo que necesita la organización. Ese es más un líder con él. ¿Consideras que manejas un estilo de liderazgo y de ser así cuál? Es difícil encajar el liderazgo porque realmente uno tiene experiencias de vida que lo hacen muy particular a uno como persona. ¿Sí? Las experiencias que ustedes pueden tener en un día de sociedad versus las que yo he tenido o las que tengo yo con pares, pues son completamente distintas. Entonces yo creo que lo que yo he vivido ha forjado cómo veo la vida, cómo veo a las personas, cómo veo a la compañía, cómo veo las metas dentro de mi persona, ¿sí? Dentro de mis metas personales. Y siento que el liderazgo sí tiene estilos, mi estilo particularmente es un estilo que lleva mucho la inteligencia emocional, lleva mucho el acercamiento con las personas para poder entender qué es importante para una persona, qué no es tan importante, cómo logro que esta persona le dé importancia a lo que es importante para mí, la organización, y cómo accionamos digamos, la pasión en las personas de buena forma. ¿Cómo has logrado desarrollar tu liderazgo y de dónde consideras que emergió esta capacidad de liderar? Como les comentaba ahorita, yo creo que son una suma de experiencias que tiene uno a lo largo de la vida. Algo que a mí la vida me permitió fue relacionarme con personas de todos los estratos sociales durante la vida. Jamás estuve metido en una absoluta burbuja donde solo estaba relacionado con personas de estrato alto ni viceversa. Y lograr relacionarme y entender a las distintas personas y entender primero que son personas antes de nada, antes de tener plata o antes de tener un título. Todas son personas que son iguales y se merecen el mismo respeto.
Para mí eso es como una clave súper importante del liderazgo. ¿Qué características resalta de su liderazgo y qué lo diferencia de los demás líderes? Características, lo que ya les conté, para mí es muy importante entender a la gente, estar cercano a las personas, entender cuando han tenido un mal día, entender qué es importante, etcétera, etcétera. Y que me diferencie, yo creo que hay buenos líderes en muchas organizaciones, también hay líderes que no son tan buenos, y tal vez el que yo y el equipo gerencial estemos tan alineados en el sentido de que queremos estar en un lugar en el que se trabaje bien, en que seamos alegres, en que uno vaya al trabajo no estando triste o estando deprimido porque tiene que ir a trabajar, sino porque está feliz, porque tiene amistades, porque tiene un ambiente de trabajo donde puede descansar un momento, donde puede echar un chiste, donde se puede reír, donde puede trabajar duro también y donde además está apasionado por lo que hace. Creo que eso es una diferencia que tenemos aquí en Parque. ¿Considera que el liderazgo es una cuestión de éxito personal y por qué? Depende de la persona, ¿sí? Si para la persona es un driver llegar a ser líder, seguramente sí es un tema de éxito personal. Yo pienso que un buen líder no tiene como meta personal ser líder como meta, ¿sí? Tal vez un buen líder lo que tiene como meta es querer impactar las vidas de otras personas. Para mí eso es súper importante. Una posición de estas es absolutamente privilegiada en el sentido que tú puedes ayudar a muchas personas, desde inversionistas hasta la señora que te sirve el café todos los días. Y ese puede ser el driver más bien, en vez de que el driver sea ser un líder como tal. Cuéntanos un poco acerca de las experiencias transformadoras en tu vida que tuvieron influencia sobre tu forma de liderazgo, personales o laborales. Una experiencia, no les podría contar muchas, pero una experiencia que fue súper importante fue cuando llegué a vivir de Estados Unidos y llegué a Colombia a trabajar en sísmica, que es exploración petrolera, y fui a campo y conocí las cuadrillas de los perforadores, de los topógrafos, iba y me quedaba, digamos, en los campamentos de sísmica, y tuve un shock cultural muy fuerte porque me di cuenta que a los perforadores los trataban muy mal, ¿sí? Y el trato era grosero, agresivo, hiriente. En algún momento tuve una conversación con algunos de los jefes de los campamentos y trataba de entender por qué, porque viniendo de Estados Unidos eso pues no se ve allá, y el tema corporativo, digamos, allá es mucho más transversal en el sentido de que se trata igual a todo el mundo. Y lo que aprendí en esa instancia es que hay culturas que uno también tiene que entender, ¿cierto? Hay cosas que se pueden hacer en ciertas culturas y con ciertas personas y hay cosas que no. En ningún momento llegué a justificar el trato que se le daba a los perforadores, pero entendí que a ciertas de esas personas sí se necesitaba un líder de carácter fuerte, ¿sí? Una persona de carácter suave que le diga, oiga señor, ¿por qué no me haces el favor y me ayudas a perforar un pozo más adicional diario? No iba a funcionar. Se necesitaba tener mano dura, entonces a eso voy con la inteligencia emocional. Uno tiene que entender muy bien quién es su audiencia, quién es su equipo, qué es lo que necesita lograr, cómo necesita llegar y obviamente lograrlo pues de una forma respetuosa y correcta, pero adecuando el mensaje a la persona que lo está recibiendo. ¿Ha tenido usted algún modelo a seguir a lo largo de su desarrollo como líder? Sí, he tenido varios buenos y malos. Yo creo que uno tiene que aprender también de los modelos negativos que puede llegar a tener en la vida. Entonces he tenido jefes muy buenos que me han ayudado a desarrollarme, que me han enseñado mucho, y también he tenido jefes de los cuales uno dice, esto jamás debo ser, o esto jamás lo debo hacer. Entonces creo que uno puede aprender en cualquiera de las circunstancias. Y ya lo has mencionado a lo largo de lo que has dicho, pero ¿cuál crees que es el papel de la inteligencia emocional en el liderazgo? El papel de la inteligencia emocional creo que es todo. Creo que si existiera una prueba que pudiera medir realmente la inteligencia emocional de una persona, sería la primera prueba que tendría que hacerle a alguien a la hora de asumir un cargo gerencial, sea gerente de un área o gerente general de una compañía, porque viene a todo lo que les he ido contando. ¿Sí? Cuando uno no logra la comunicación, yo puedo ser la persona más experta en matemáticas y física para diseñar un cohete en la NASA, y si no logro comunicarme con mi equipo, ese cohete jamás va a despegar. Entonces, la inteligencia emocional casi que es un 50 o un 60% del éxito que puede tener alguien que esté liderando un equipo, que esté liderando un proyecto, y ojalá en las universidades
pudieran enseñar eso de mejor forma. Entonces, con respecto al equipo de trabajo, te queremos preguntar cuáles son las características más importantes que resaltarías de tu equipo de trabajo. Las características más importantes, yo creo que un tema muy importante del equipo de trabajo que tengo es la pasión con la que enfrentan todos los retos que tenemos. O sea, todas las compañías tienen retos, chicharrones que llaman problemas, y uno puede enfrentarlos solamente con una actitud negativa o con una preocupación absurda o con un estrés desbordado, o los puede enfrentar con pasión, que es una energía enfocada a resolver el problema. Hoy en día creo que hemos llegado a eso y obviamente hay momentos en que el estrés tiende a ganar, pero nos liberamos hacia esa pasión y hacia enfocarnos en tener siempre el mejor resultado en todo lo que hagamos. ¿Cómo evalúa su equipo de trabajo? ¿Qué factores tiene en cuenta al hacer una evaluación de desempeño o un feedback? A ver, primero, ¿cómo los evalúo? Hay distintos componentes. Hay un componente técnico, obviamente, que es si eres abogado, estás haciendo tu trabajo como abogado, por ejemplo. ¿Sí? Si eres comercial, estás cumpliendo con tus métricas comerciales. ¿Sí? Y está un factor, o como les decía, de cómo los veo yo en ese rol de liderazgo, cómo los veo interactuando con su equipo, cómo los veo interactuando con el resto de la organización, cómo les fluye el trabajo entre ellos como gerente de área, y eso, digamos, hace un total de parte técnica con parte de inteligencia emocional. ¿Y la segunda parte era? ¿Qué factores tienes en cuenta al hacer la evaluación de desempeño o feedback? Esos son los factores. ¿Qué entiendes tú por lograr un desarrollo integral en los miembros de tu equipo? Vuelvo a la evaluación. Entonces, una persona es integral cuando tiene las capacidades técnicas y tiene las capacidades emocionales para liderar áreas de la compañía. Si hace falta complementar algo, el desarrollo integral va hacia cómo la compañía o cómo yo como líder les ayudo para que tengan la instancia, tengan una herramienta, puedan complementar lo que les hace falta para ser más integrales. ¿Cómo logras crear el compromiso en un grupo de trabajo ante un proyecto nuevo o a desarrollar? Yo creo que el compromiso es algo que viene muy de la mano con la pasión y eso es demorado en crear. Si volvemos al ejemplo del líder que lidera con el ejemplo, uno tiene que tener el tiempo de construir eso, de mostrar esas instancias donde lidera con ejemplo, donde le muestra a la gente cómo se deben hacer las cosas, donde esos comportamientos son validados por el equipo interiorizados. Entonces primero pues llegar a tener esa instancia o ese tiempo de acercamiento, de validación como líder, para que las personas que estén en tu equipo crean en ti como líder y estén dispuestos a irse a una batalla a la muerte cuando sea, porque crean en lo que tú estás diciendo, en tu visión y hacia dónde tenemos que ir. ¿Cómo hace que su equipo de trabajo trabaje en lograr resultados extraordinarios? La pasión, de nuevo, la pasión. Cuando uno tiene a alguien en el equipo de trabajo que está haciendo el menor esfuerzo o que está yendo al trabajo solo por trabajar o solo porque necesita el salario, inmediatamente se identifica a esa persona. No sabe que es una persona que está cumpliendo horario, entre comillas, y con el mínimo estándar. Cuando se logra la pasión en el trabajo y se logra que se apasionen y les guste lo que están haciendo, se sientan orgullosos de lo que están haciendo, siempre van a ir un paso más allá. Siempre van a buscar la excelencia, siempre además se genera un compromiso entre el mismo equipo donde uno no quiere quedarle mal a sus compañeros de equipo, a su segunda familia que se convierte este espacio, y hace todo el esfuerzo pues, para que las cosas se hagan de esa forma. Para ti es importante que los participantes de un equipo tengan tengan una visión y unos valores compartidos. Absolutamente, eso que les están enseñando a ustedes del propósito, de la visión, de los valores, eso no es un PowerPoint y muchas compañías lo que hacen es que construyen el PowerPoint y lo archivan acá y ahí se queda. O sea, esa construcción se tiene que hacer a conciencia y además con una gana del equipo de realmente implementar y vivir bajo esos valores. Esos valores que hacen es como jugar fútbol, te ponen las líneas de la cancha, te dicen cómo van a funcionar las reglas básicas, entonces valores éticos, valores de respeto entre las personas, valores de equidad, ¿sí? Donde tú tienes que saber que si no estás dentro de estos parámetros mínimos, esta organización no es para ti, este equipo no es para ti. Entonces son esos temas mínimos además que guían como de forma muy básica los pilares de la compañía para llegar a
a ese propósito que llega a tener la compañía y el equipo. Siendo tú el líder, ¿cómo reaccionas cuando los miembros de tu equipo se sienten inestables psicológicamente? Esa pregunta es súper complicada porque es que depende de la situación, ¿sí? Depende de la persona. Si tú has hecho tu trabajo bien como líder y conoces muy bien a tu equipo a nivel también personal y psicológico, primero vas a poder medir qué tan profunda es esa afectación. Si amerita que tú te metas, si necesitas realmente esa persona que tú entres a apoyarla de alguna forma, o si es algo que, porque conoces el carácter y la personalidad de esa persona, va a ser algo pasajero. Primer punto. Segundo punto, si definitivamente tienes que intervenir, creo que hay que poner a la persona primero como persona, antes que ponerla de nuevo como empleado, como miembro de una compañía, entender quién es esta persona, quién es Claudia y por qué Claudia está así, y además cuál es el entorno de Claudia. Si uno no conoce que Claudia tiene 3 hijos y el esposo se acaba de morir, pues no va a entender qué es lo que está pasando con Claudia, ¿cierto? Entonces es muy importante tener ese contexto de las personas para poder saber uno cómo puede en esa situación entrar a apoyar o a soportar. Y por último, saber hasta dónde es correcto ser, ¿sí? Porque hay unos límites, hay unos momentos donde también uno tiene que poner las metas y digamos a la compañía por el frente y decir, bueno, hasta acá te puedo apoyar, hasta acá vamos. La compañía pasa por encima de esto porque finalmente la compañía es la razón por la cual estamos trabajando juntos y poder diferenciar muy bien hasta dónde puedo entrar a ayudar en una situación complicada de una persona. Digamos, cuando una persona de tu equipo se enfrenta a una situación como de alto estrés por carga laboral o por los requerimientos de algún proyecto, ¿tú cómo te involucras ahí como siendo su...? En esa situación me involucro mucho y entro a trabajar con esa persona en ver cómo podemos aliviar la carga, si es un tema coyuntural, decir, no, estamos en 6 meses súper complicados, ven a ver cómo entre todos salimos de estos 6 meses, o si es un tema donde ya en el largo plazo vas a seguir con esta carga, pues cómo entramos más personas de apoyo al equipo, cómo puedo yo llevarme algo de esa carga, que ahí vuelve el tema del liderazgo, por ejemplo, cómo entonces ven, yo cojo este comité, tú vete a este comité y entre los 3 coordinamos. Pero puede pasar que muchas veces son temas puntuales, ¿sí? Entonces las compañías hay un momento donde se montaron todos los proyectos al tiempo y de pronto en 6 meses pues ya salieron y ya no hay tantos proyectos, entonces hay que entender también eso para no entrar a hacer de pronto cambios que perjudiquen a la compañía en largo plazo, ¿sí? ¿Considera que ha logrado crear un ambiente de confianza dentro de ese equipo de trabajo? ¿Cómo? Esa pregunta sería buenísima para ellos. Pero no, yo pienso que sí, yo pienso que hoy sí, por lo menos lo que sentimos y hablamos entre nosotros, si hay un ambiente de mucha confianza, donde si hay errores, donde si alguien está con una carga laboral alta, puede decir, oiga, necesito ayuda, vengan entre todos cómo ayudamos. Yo sentiría que sí, hoy en Parque Arauco, Colombia tenemos eso. ¿Cómo sus valores determinan sus acciones con su equipo de trabajo? ¿Cómo mis valores determinan mis acciones? No, pues yo creo que vuelvo al tema del ejemplo, ¿sí? Yo quiero para mí un ambiente de trabajo amigable, retador, chévere, con un espacio cómodo, donde la gente sea feliz, donde realmente logremos resultados extraordinarios. Y si yo quiero eso, tengo que ver cómo lo propicio para toda la compañía y que eso permee a lo largo de la compañía a través de mi ejemplo, ¿sí? Y a través del ejemplo de los gerentes directos de áreas. ¿Qué factores tuviste en cuenta al momento de formar tu equipo de apoyo y cuál crees que es la influencia de tu equipo sobre ti, sobre tu liderazgo? A ver, ¿qué factores tuve en cuenta? Como les dije, la parte técnica obviamente es súper importante. Siempre me aseguro que la parte técnica esté. Esa es una base inicial al formar un equipo. Y la parte de inteligencia emocional, que es súper difícil de medir en una entrevista o en una prueba psicológica, no siempre son tan buenas. Entonces sí trato de tener procesos de entrevista muy profundos para lograr por lo menos darme una idea de qué tan inteligente emocionalmente puede ser esta persona para el rol que va a hacer, ¿no? De pronto la inteligencia emocional que le voy a exigir a una persona en finanzas va a ser menor a la que le puedo exigir a una persona en comercial, aunque me encantaría que todos tuvieran una gran inteligencia emocional. ¿Y la segunda parte era? ¿Cuál es la influencia ya, digamos, que el equipo tiene en ti? Mucha, yo creo que cuando la confianza se crea en un equipo,
la energía fluye en todos los sentidos. Entonces, uno como líder creo que también tiene momentos estresantes, uno como líder también tiene momentos de baja energía, y el mismo equipo también se encarga de volverlo a empujar a uno, ¿sí? O decir, oye, te veo súper estresado, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Cómo sacamos esto juntos? Entonces sí me alimento mucho de la energía de ellos también, y es así, es un ciclo donde nos ayudamos entre todos. ¿Considera importante facultar a las personas de su equipo liderar? ¿Por qué? Absolutamente, porque es que las personas están temporalmente en las compañías, y si uno quiere dejar un legado, tiene que dejar, ojalá, un ejército de todas las personas de la compañía que crean en los valores, que quieran seguir manteniendo un ambiente laboral bueno, que le vean el valor a trabajar haciendo buenas relaciones entre sus compañeros, así ser clientes céntricos, todos somos clientes de todos. Entonces, pues si el equipo gerencial y de ahí para abajo no están creyendo en eso, pues el día que no esté el líder, seguramente se desbarata todo y deja de ser. La organización debería seguir siendo sola cultivadora de todos esos valores y de esos temas que el líder quiere llevar. ¿Alguna vez has adoptado prácticas usadas por las grandes organizaciones para beneficio de la empresa? Muchas veces. Yo creo que una de las partes muy importantes de un líder es estar constantemente haciendo benchmarking. Entonces tú tienes que hacer benchmarking a nivel de tus prácticas de recursos humanos, de tus prácticas de sostenibilidad, de tus prácticas financieras, comerciales, de negocio, de rentabilidad, políticas, etc. O sea, tienes que tener un gran panorama de qué está pasando fuera y cómo beneficias a la organización y obviamente a tu equipo, a tus resultados y a toda la gestión por medio de esas prácticas. ¿De qué manera pasas de este momento como de imitación o adopción de esas prácticas a como ya a darle como tu toque personal, tu toque como líder? En el momento que entran esas prácticas a la organización, quedan un paso. Una cosa es leer un informe de benchmarking, ir a un congreso y ver ciertas cosas que están haciendo. En ese momento uno dice, bueno, esto puede ser una buena idea, pero para mi organización de pronto hay que hacerle esto y implementarlo por acá, ¿sí? Entonces en todas yo creo que una cosa que uno puede decir no es que absolutamente cogí esto y lo implementé exacto como lo estaban haciendo en Ford. No, siempre va a tener un buen líder, debería adaptar 100% todo lo que entre su organización. Si conoce bien su organización, si entiende su organización, lo va a hacer. Si no, seguramente un líder va a decir, mal líder va a decir, no, esto es A y B, y allá en Citibank lo hacen así, entonces lo vamos a hacer igual acá. Y resulta que no conoce que más abajo, aquí en esta compañía, no hay procesos B, hay procesos C, y no es un A, sino es un A.X. Y entonces es un desastre la implementación. Entonces siempre hay que aterrizar toda la realidad del contexto. ¿Consideras que es mejor para una organización estar en un estado reactivo frente a los retos o en un estado más creativo y de anticipación? Absolutamente de anticipación. O sea, el reactivo es... Estar en un estado reactivo muestra falta de planeación, muestra falta de conocimiento del negocio, muestra falta de entendimiento de qué es lo que puede llegar a la organización. Claramente siempre va a haber eventualidades, siempre va a llegar una emergencia donde, por decir algo, no sé, un terremoto y bueno, cómo reaccionas ante un terremoto es algo totalmente pues imprevisto, aunque puedes tener las pólizas de seguro correctas, puedes tener los procedimientos de evacuación correctos, puedes tener las cuadrillas correctas para hacer eso en el tiempo correcto. Sin embargo, pues nunca vas a estar 100% preparado para algo así. Otra cosa es que no mires, por ejemplo, tu flujo de caja y te des cuenta que de aquí a julio vas a tener un hueco y necesitas tener una financiación puente por unos 4 meses mientras entra este contrato, y entonces no puedes reaccionar ya encima porque no vas a tener suficiente tiempo. Entonces, sí debería ser planeación en lo posible y reactivo cuando realmente sea necesario. Okay. Listo, con eso terminamos. Muchas gracias, Diego. Vale, muchas gracias.